Estudiaremos las fórmulas básicas de la derivación. Vimos que podíamos hallar la derivada a través del límite, pero eso era una cosa engorrosa, difícil, costosa, podía complicársenos. Entonces, afortunadamente, algunos hombres de ciencia, algunos ingenieros hicieron lo que se llaman las fórmulas de las derivadas, para que nosotros no tengamos que derivar usando la definición de la derivada, que es con límite. Miremos entonces algunas fórmulas básicas de las derivadas. La notación de derivada se va a hacer de esta manera, y esto que está aquí se lee la derivada de f de x respecto a x. Lo mismo esta que está aquí. Estas son las diferentes notaciones en los libros y se lee de la misma manera. Puedo ponerlo también f', se lee f' de x. Y esta y con la pleca que se lee y'. Ambas significan lo mismo. Todas las que están ahí significan lo mismo. Estas dos últimas son las más usadas, la notación más usada. Vamos de lleno a las fórmulas. Y la primera fórmula que tenemos es la derivada de una constante. Una constante es un número. 10, raíz de 2, 15, pi, todas esas son constantes, son los números, pero se les llamamos constantes. Si k es una constante y si f de x es igual a k, o sea, mi función es igual a k, a una constante, entonces la derivada de esa función que denotamos como f' de x va a ser igual a 0. Miremos un ejemplo. Si f de x es igual a menos 2, entonces su derivada va a ser igual a 0. Si me preguntan, y vale 5, ¿cuál es la derivada? Entonces la derivada va a ser igual a 0. Eso voy a responder. Miremos otras fórmulas. La derivada de una potencia. F de x es igual a x a la n, x elevado a un exponente. Entonces su derivada, denotada por f' de x, va a ser igual n. La n pasó a multiplicar a la x. Y la x queda elevada a la n menos 1. O sea que hay que rebajarle un grado al exponente. Miremos el ejemplo. F de x es igual a x a la 7. Entonces la derivada va a ser el 7 baja a multiplicar a la x y la x se le va a rebajar un grado al exponente. Ya sería 7 menos 1 que da 6. Veamos otro ejemplo. La derivada de x. F de x es igual a x. Su derivada va a ser 1. La derivada de x siempre va a ser 1. Miremos otro. Derivada de una constante por una función. C por x a la n. Eso vale f de x. Entonces su derivada va a ser igual a n multiplica la c. La n bajaba del exponente y pasaba a multiplicar. Ahora como hay una c, multiplica la c. Y siempre se le rebaja una unidad al exponente. Miremos el ejemplo. 3x a la 7. Entonces su derivada va a ser el 7 por el 3, que me va a quedar 21. Y la x rebajada en un grado. Era 7, 7 menos 1, 6. Miremos otro ejemplo. 5x a la 4. Entonces su derivada va a ser 4 por 5, 20x a la 3. Y un último ejemplo, miremoslo. Menos 2x a la 9. Su derivada va a ser 9 por menos 2, menos 18, x a la 8. Miremos otro. 15x al cuadrado. Y de esa manera, todas las que queden c por x a la n se van a poder resolver las derivadas a través de este teorema. Miremos otra. La derivada de una suma. Si la suma es igual a g más h, le pongo términos de x porque van a ser un montón de términos de x. Más menos, o sea que abarca la más, el caso cuando sea positivo y el caso cuando sea negativo. Y solo puso 2 para poderle explicar. Pude haber puesto aquí más menos k de x y así. Funciona para infinidad de sumandos. Solo puse 2 para poderlo explicar. Entonces, si f de x es igual a una función g más una función h, entonces la derivada de esa función va a ser igual a la derivada de cada sumando. La derivada de g' más menos, según sea el caso, h' de x.
Miremos un ejemplo. Si f de x es igual a 4x a la 6 menos 7x a la 5 más 10x a la 3 más 9 y me piden hallar su derivada, entonces su derivada será igual 6 por 4, 24, x a la 5, 5 por menos 7, menos 35, x a la 4 y x cubo por 10, 30x al cuadrado. Seguiría la derivada de 9. Pero la derivada de una constante vale 0. Y al sumarla con 0, todo número da igual a él mismo. Entonces no pongo el 0 acá. A ver. Vamos a otro ejemplo. 5x a la 4 menos 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 10x menos 3. Su derivada, 20x a la 3 menos 6x a la 2, que es este. Y ahora este de aquí me va a quedar 6x. 6x, la derivada de 10x es 10, que la derivada de x es 1, entonces derivada de 10x es 10, menos la derivada del 3 es 0, no lo pongo aquí, ¿verdad? Se queda ahí nomás. Miremos un último con quebrados, ¿verdad? Este 4 pasa a multiplicar al 2, que sería 8 tercios, x a la 3, este 3 pasa a multiplicar a este 15, pero 15 entre 3 me da 5, 5 y la x está 3 menos 1, 2. Y este es menos 5 medios, porque la derivada de x es 1, solo queda menos 5 medios. La derivada de 3 es 0. Y no lo pongo, cuando es 0 no se pone, ¿verdad? Y de esa manera voy a resolver mis problemas de las derivadas. Esto ha sido todo. Hasta pronto.